que hemos dicho que esta secuencia es vital para su función biológica. Esta secuencia no es al azar, sino que está condicionada genéticamente. Esto es bien importante. La secuencia de aminoácidos está condicionada genéticamente. Entonces, hemos dicho que las proteínas tienen nivel primario, secundario y terciario, todas, algunas hasta un nivel cuaternario. Entonces, veamos qué es la estructura secundaria. Se refiere a la orientación geométrica total de la proteína. ¿Y de cómo se forma esta estructura secundaria? Pues se forma gracias a la interacción entre residuos próximos de la secuencia de aminoácidos. Y hablando muy técnicamente desde el punto de vista estructural, se debe a rotaciones de sus enlaces Phi y Psi, Psi y Phi. ¿A qué me refiero? Recuerda, este es un enlace peptídico, lo mismo este es otro enlace peptídico. Entonces, la interacción entre residuos próximos en la secuencia de unión y que se debe a rotaciones de sus enlaces Phi, Psi y Phi, Psi y Phi. ¿Qué es un enlace Phi? En la letra griega, Phi es esto, pues en la letra griega, digo, el enlace Phi, ¿qué sería? Sería el lado amínico del enlace peptídico. Escriban ahí, por favor. El enlace Phi es el enlace amínico, es el enlace próximo al nitrógeno del enlace peptídico, mejor. Es el enlace próximo al nitrógeno del enlace peptídico. Y entonces, viendo por acá, el enlace Psi, que esta es la letra griega Psi, corresponde al enlace simple que está próximo al grupo carbonilo del enlace peptídico. Y entonces, por ejemplo, este sería un enlace Psi, este es un enlace Phi, este es un enlace, Psi, este es otro enlace Phi. Y entonces, ¿qué son estos enlaces? Ponga ahí una flechita, estos son enlaces sigma. ¿Recuerdan química orgánica? Pues el enlace sigma es aquel que puede o que permite rotación alrededor de sí mismo. Y por eso es que estas rotaciones de estos enlaces que ahorita aquí estoy, fíjense, marcando, son aquellos que van a permitir que aparezca estas orientaciones geométricas. Entonces, repito, enlace Phi es el enlace que está en el lado del nitrógeno de un enlace peptídico. Y el enlace Psi es el enlace que está del lado del grupo carbonilo del enlace peptídico. No quiero decir que son solo estos, no, obviamente. Enlace Psi, Pi, Psi, Phi y así. Fíjense que el enlace peptídico, escriban aquí a un ladito, por favor. El enlace peptídico no puede rotar. El enlace peptídico, a nivel del enlace peptídico no hay rotación. ¿Por qué? Porque el enlace peptídico, escriban por favor, tiene carácter de doble enlace. El enlace peptídico tiene carácter de doble enlace. Un minutito, por favor. Vas a comenzar con arriba, vas a comenzar con el cuarto. Bueno, fíjense el detalle con el que estamos viendo, de cómo se forma una estructura secundaria. Entonces, gracias a la rotación, alrededor de estos enlaces Phi y Psi, que en realidad son enlaces sigma. Les decía que el enlace, del enlace peptídico no puede rotar, porque tiene carácter de doble enlace. ¿Por qué tiene carácter de doble enlace? Por resonancia. Aquí hay un par de electrones, fíjense, vendría aquí y este par de electrones salta acá. Entonces, estos son enlaces que no rotan. Bueno, ¿cuántos tipos de estructuras conformacionales existen? Fíjense que las diferentes estructuras secundarias que serían entonces estructuras conformacionales.
Existen 3 tipos de estructura secundaria: la conformación tipo alfa hélice, la conformación tipo plegamento beta y la conformación tipo giro inverso o beta y bucles omega. Vamos a ver eso. La conformación tipo alfa hélice. Fíjense, si esta cadena que está aquí nosotros la estiraríamos, estaríamos viendo su nivel primario, ¿no? La secuencia, etcétera. Pero esta cadena se pliega sobre sí misma, adoptando una disposición espacial que es muy estable energéticamente. Es como una estructura que se está enrollando de manera dextrógira, es decir, hacia la derecha, y que hace posible que el sentido de la rotación es en sentido derecho, hacia la derecha, y hace posible, por ejemplo, fíjense que este es un enlace peptídico, que está unido a un aminoácido y este a otro aminoácido. Pues el grupo amino del enlace peptídico, fíjense, formará un puente de hidrógeno con el grupo carboxilo. Este es otro enlace peptídico. Pueden encerrar esto así, como estoy haciendo yo. Enlace peptídico, y fíjense aquí, este es otro enlace peptídico. Y entonces el grupo amino de un aminoácido formará un puente de hidrógeno con el carboxilo de otro enlace peptídico de otro aminoácido que más o menos está a una distancia de 3 a 4 residuos. Si consideramos 1, 2, 3, aquí estaría aquí, y con el cuarto está formando puentes de hidrógeno. Lo mismo aquí, el nitrógeno de este enlace peptídico con el carboxilo que se ve por atrás de este otro enlace peptídico. Eso da lugar a esta estructura de tipo alfa hélice, que es de rotación dextrógira, que está estabilizada, ¿por qué entonces? Por puentes de hidrógeno. ¿Qué tipo de puentes de hidrógeno? Puentes de hidrógeno del grupo amino de un grupo del enlace peptídico con el carboxilo de otro enlace peptídico, a una distancia más o menos entre 3 a 4 residuos. Que estabiliza, pues lo que hemos mencionado, pues se estabiliza por la formación de puentes de hidrógeno intracatenarios, es decir, que se forman, fíjense, dentro de la cadena, estabilizando esta estructura de alfa hélice. Se forma entre un grupo carboxilo de un enlace peptídico, lo que hemos dicho, de un residuo, digamos, N cualquiera, con el grupo carbonilo, con el grupo amino de otro aminoácido que se encuentra más o menos a 3 o 4 aminoácidos de distancia. Se representa, eso no está aquí, chicos, pongan por favor esto que serían los puentes de hidrógeno, ¿no? Pongan representación. Se representan en forma de tubos o cintas. En forma de tubos o cintas, digamos, o cintas, nada más ponga así, en forma de tubular o cintas. Alguna vez van a ver en los libros que si no pueden escribir esto, fíjense todo esto, pues lo hacen en forma de tubos o cintas enrolladas. Representación en forma de tubos, o sea, tubular, o cintas enrolladas. Esa es la representación de las alfa hélices de las proteínas. ¿En qué tipo de proteínas predomina esta estructura alfa hélice? Pues sobre todo, o sea, puede estar presente tanto en la estructura secundaria de proteínas globulares y también de proteínas fibrosas. ¿Por qué menciono estos dos? Recuerdan que según la estructura terciaria, las proteínas se clasifican en proteínas globulares y fibrosas. Bueno, esta estructura de alfa hélice predomina en proteínas globulares como por ejemplo la ferritina, mioglobina, insulina y hemoglobina, que vamos a ver en el siguiente capítulo. Y en algunas fibrosas, como por ejemplo la queratina, que es la proteína del cabello, de nuestras uñas. Estas proteínas están formadas por estas estructuras de tipo alfa hélice. Por ejemplo, esta sería la representación de una alfa hélice en la mioglobina, que serían está representando en forma de cintas enrolladas, ¿no? Cintas enrolladas. Si ven ustedes esta estructura, ustedes dirán, esta es una estructura secundaria de tipo alfa hélice. Toditas estas, estructura secundaria
de tipo alfa hélice. En el examen yo puedo colocarles una figura, chicos, y les digo, indíqueme qué es esto, indíqueme qué es esto, indíqueme qué es esto. Eso sí tienen que saber. Estamos en bioquímica estructural. Entonces, esta es una, ¿qué cosa es esto? Una estructura secundaria tipo alfa hélice. Luego vamos a ver qué es esto, qué es esto. Ahora, hemos dicho que existen tres tipos de estructuras secundarias. La alfa hélice que acabamos de ver, estas, y los plegamientos beta. ¿Qué son los plegamientos beta? Permítame leer esto. Son porciones de la cadena proteica. Fíjense, este es un plegamiento beta. Son porciones de la cadena proteica que se disponen paralelas, fíjense, paralelas unas con otras. Y se puede establecer en consecuencia puentes de hidrógeno entre grupos carbonilo y grupos amino. Aquí fíjense mi cursor, otro grupo carbonilo y un amino, carbonilo y amino y así. Entonces, se forma de esta manera, fíjense, este sería un plegamiento tipo beta, que son porciones de la cadena proteica que se disponen paralelas en la estructura, esta es una estructura secundaria, ¿no? Las hebras pueden pertenecer a cadenas polipeptídicas diferentes, bueno, eso es en algunos casos cuando tiene estructura cuaternaria, ¿no? Y se llaman láminas beta intermoleculares, o pueden ser parte, como este caso, esto es esto, partes diferentes de la misma cadena. Fíjense, si este es el extremo N-terminal, este es su extremo C-terminal. Entonces, esto es una sola cadena. Si este extremo y este extremo lo estiraríamos, estaríamos en el nivel primario. Ahora, esa cadena se ha enrollado sobre sí misma formando, por ejemplo, una alfa hélice o formando un plegamento beta. En este caso, ¿qué tipo de plegamento beta es? Es una hoja plegada beta intramolecular. Es decir, que se ha formado dentro de una misma molécula proteica. Entonces, este es un ejemplo de un plegamento beta intramolecular. ¿Cómo se representan los plegamentos beta? Fíjense que, digamos, representar es un poco engorroso, ¿no? Entonces, igual que en los plegamentos alfa, digo que en las hebras alfa se representa por tubos o por cintas enrolladas. Los plegamentos beta se representan como simplemente como flechas. Flechas. Y hay dos tipos de láminas beta, dependiendo de la orientación que estén presentes en las hebras. Por ejemplo, láminas beta paralelas. ¿En qué sentido? ¿Qué hemos dicho que es acá, chicos? Hemos dicho que se refiere a que son porciones de una cadena proteica que se disponen paralelas. Esto. Ahora, al disponerse de esta manera puede haber dos casos. Puede ser que los extremos N-terminal coincidan con los N-terminal y los C-terminal con los C-terminal. En consecuencia, es una lámina beta paralela. La antiparalela será que al doblarse la molécula proteica, el extremo N-terminal está en relación con el extremo C-terminal y C-terminal con N-terminal. En consecuencia, antiparalelo. Fíjense entonces qué cosas son. Son cadenas que se disponen de manera, digamos, tengo una misma cadena que se va plegando. Y pueden ser paralelas si coincide el N-terminal con el N-terminal. No es que este es el N-terminal, me refiero, chicos, a, por ejemplo, acá. Si este es el extremo C-terminal y el N-terminal. Y al doblarse esto, resulta que este lado, fíjense, es el C-terminal. Y este otro lado resulta que es el N-terminal. Entonces, esto, por ejemplo, sería una cadena antiparalela. A eso se refiere. O que puede ser que coincida, según la estructura intrincada de la proteína, con láminas antiparalelas. Paralelas o antiparalelas. Y esto, digamos, queriendo mostrar mejor, fíjense, este es el grupo, todo se basa en los enlaces peptídicos, porque son los únicos rígidos, no pueden rotar. Entonces, si este N-terminal termina con este carboxilo terminal, entonces es antiparalelo. Y como hemos dicho que se representan las láminas beta, pues como flechas, ¿verdad? Como cintas rectas o flechas en las que, por ejemplo, esta flecha, estas dos verdes, por ejemplo, son, ¿qué cosas serían? Lámina beta antiparalela. ¿Por qué? Porque está simbolizando que este, por ejemplo, que sería el grupo carboxilo,
y aquí estaría el otro carboxilo. Entonces, se han plegado de manera antiparalela. Y lo mismo acá. Y aquí vemos al fondo una hélice alfa, esta sería una lámina beta, y esto forma parte, por ejemplo, de una proteína. El tercer tipo de estructura secundaria, hemos dicho, son los giros beta o bucles. Son también un tipo de estructura secundaria y se denominan también como giros inversos o vueltas en horquilla. Reciben estos nombres, vuelta en horquilla. Se consideran estructuras de conexión entre diferentes elementos de la estructura secundaria. A ver, se consideran como elementos de conexión. Aquí esto es una manera muy resumida de mostrar, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Aquí está una punta y aquí está otra punta. Esta sería una lámina plegada beta. Esta y esta se están conectando con este bucle. Este bucle es otra parte de la estructura secundaria de la proteína que permite que se produzca, esto subrayen, permite que se produzca un cambio de dirección de la cadena en 180 grados. Permite que se produzca, esto subrayen, un cambio en la dirección de la cadena polipeptídica en 180 grados. Más o menos, ¿cuántos aminoácidos estarían aquí? Más o menos entre 3 a 4 aminoácidos que se asocian, siempre fíjense, si esto está con esta forma, esto estará asociado por puentes de hidrógeno. Y entonces, si esta cadena polipeptídica, fíjense en el cursor, esta cadena polipeptídica estaba yendo en este sentido, aparece esta estructura y hace un giro de 180 grados. Es lo que, digamos, aquí chicos explicaría esto. Que digamos aquí, esto está yendo a la dirección en este sentido y gira 180 grados. Entonces esto sería un bucle. Aquí mismo, ¿cuál sería un bucle? Este. ¿Cuál sería otro bucle? Fíjense, este. Permite que esto que está avanzando, esta puede ser una cadena alfa, pero gira la estructura proteica en este otro sentido. Y luego está yendo así otro bucle y se une con este otro. Esto que aparentemente es una estructura, ¿verdad?, medio compleja, caprichosa, pues no. Todo esto está condicionado genéticamente. Entonces, ya hemos visto, por ejemplo, aquí las hélices alfa. Hemos visto las láminas beta, que pueden ser paralelas o antiparalelas. Y ahora estamos viendo estos bucles o giros beta o vueltas en horquilla, que garantizan o posibilitan esta rotación en 180 grados, siempre asociados como por puentes de hidrógeno. Ese sería un bucle. Y entonces, ¿dónde reconocemos bucles acá? Pues un bucle, aquí fíjense, entre este y este, otro bucle, aquí aparecería otro bucle. Cuando ustedes vean en bioquímica 2, por ejemplo, que la fracción beta de la enzima se encuentra en la zona del bucle, ¿no?, o en el dominio, que ahorita vamos a ver, ahí es donde ustedes tienen que recordar esto que estamos estudiando. Recuerden que estamos viendo los niveles estructurales de las proteínas. Y ustedes dirán, ¿de cómo se ve que hay esto? Pues todo es con tecnologías de difracción de rayos X, chicos. Funciones de los giros o beta. ¿Por qué hay esos giros? Si todo esto está condicionado genéticamente, debe ser por algo. Esto no es al azar, en absoluto. Esto, así como está, va a tener una función, en consecuencia está condicionado, repito, genéticamente. ¿Cuáles son las funciones de los giros o beta? Giros beta o bucle. Participa en la formación de sitios de unión con ligandos, o como en el caso, por ejemplo, de las zonas de reconocimiento de anticuerpos, o pueden ser centros activos de una enzima. Perdón. Fíjense entonces que los bucles tienen una función importantísima. Pueden ser zonas de reconocimiento de anticuerpos, donde en los antígenos, y centros activos de una enzima. Y vamos a estudiar enzimología dentro de 2 capítulos, que toda enzima tiene en su estructura proteica centros denominados centros activos, que son los responsables de la acción enzimática. Entonces se ha reconocido que en los centros activos abundan los giros beta o bucles. Por eso los he puesto en rojo, pues subrayo.
Siempre se encuentran por este motivo los giros o bucles en la superficie de las proteínas y por eso participan en reacciones de interacción entre las proteínas y otras moléculas. Siempre hay una interacción entre las proteínas y las moléculas, o a veces entre proteína y proteína. Entonces, si son zonas de reconocimiento, sitios activos de enzimas, pues eso hace que se encuentren siempre en la superficie. Fíjense acá, fíjense saliendo por la superficie, saliendo en la superficie de la estructura de esta proteína. Ahora, gracias a todos los niveles estructurales que hemos visto, los giros beta, las hélices alfa y los giros o bucles, aparecen dos conceptos sumamente importantes: los motivos y los dominios. Son parte del nivel secundario. Los motivos y los dominios de la estructura proteica forman parte del nivel secundario. Aquí pongan, pero ayudan a que se vaya, escriban por favor, forman parte del nivel secundario, pero ayudan a que se vaya perfilando el nivel terciario. Pero ayudan o colaboran para que se vaya perfilando, o sea, formando el nivel terciario. Y entonces, ¿qué son estos motivos o dominios? Llamados también estructuras supersecundarias. Fíjense, resultan, por ejemplo, escriben esto por favor, los motivos resultan de la combinación de dos o más, estoy dictando, los motivos resultan de la combinación de dos o más estructuras secundarias asociadas con una geometría particular. Resultan de la combinación de dos o más estructuras secundarias que se asocian de una manera particular. Por ejemplo, aquí les he puesto algunos ejemplos de algunos motivos. ¿Qué es un motivo? Una estructura supersecundaria. ¿Pero de qué resulta? Hemos dicho, de la combinación de dos o más estructuras secundarias formando estructuras particulares. Por ejemplo, algunos motivos. Este es un motivo alfa-alfa. ¿Qué quiere decir? Es una cadena, una hélice alfa, que se une mediante una horquilla con otra cadena alfa. Las cadenas beta, alfa, beta. Fíjense, cadena beta, fíjense, es como una cinta recta, ¿no? Una flecha. Beta, ¿qué es esto? Alfa. Y otra vez beta. El serpenteo beta, ¿qué sería? ¿Qué es esto? Cadena beta, plegamento beta, horquilla. Antiparalelo, cadena beta, horquilla. Antiparalelo, cadena beta, horquilla, antiparalelo y así. Esto se llama serpenteo beta. O sea, esto está en los libros en sentido de que ayuda a estudiar. Ustedes van a ver al año las proteínas transmembrana de la transducción de señales. Y esto forma parte de esa estructura, el serpenteo beta. Entonces dice, en la zona, se forma un serpenteo beta en la zona del receptor de la hormona, digamos, insulina. Entonces ya saben que este es el serpenteo beta. Y este, por ejemplo, tónel, parece un tónel o barril beta, formado por la unión de varias cadenas beta paralelas, todas unidas por bucles. Y esta que le han venido a llamar la llave griega, que son puro cadenas beta antiparalelas. Fíjense, esta cadena antiparalela no se une con esta, sino se une con la cuarta. Esta con esta, esta con esta. Estos bucles hace que se unan estas cadenas de esta manera y nada es al azar, repito, esto va a tener una función determinada. Entonces, ¿qué son estos? Son motivos. ¿Qué es un motivo? Estructuras supersecundarias, que resultan, fíjense el dibujo, de la combinación de dos o más niveles, estructuras secundarias unidas por bucles y adquieren formas particulares. Esos son los motivos. Un motivo puede estar formado por dos zonas de estructura de alfa hélice unidas por una zona de giro beta. Aquí
zonas de giro beta unidos por bucles y así. Todo esto forman parte de receptores, de centros activos de enzimas, etc. ¿Y qué es un dominio? Un dominio es una región diferenciada dentro de una estructura terciaria. A ver, voy a ir leyendo. Digamos, esta es la estructura ya terciaria de una proteína. Todavía estamos en nivel primario, chicos, pero ya les muestro la estructura terciaria de una proteína. Esta proteína en particular se ve aquí una cosa como que salida un poco, ¿no? ¿Verdad? Del contexto, y que es una región, por eso dice diferenciada dentro de la estructura terciaria, y que esta estructura tiene una actividad casi autónoma. La cadena se puede plegar, fíjense, de forma independiente, formando una estructura terciaria estable. Son unidades estructurales que suelen ser también unidades de función. Entonces, esto que se separa, como quien dice, de todo esto es que va a cumplir una función. ¿Qué sería un dominio? Pues un dominio puede estar formado por varios motivos. Aquí adentro puede haber varios de estos motivos que hemos mencionado, ¿verdad? La unión de plegamentos beta, cadenas alfa, bucles, que se separa un poquitito y estén en la parte externa y que son unidades de función. Entonces, en una proteína, como vemos esto, en una proteína ya completa que vemos aquí, el nivel secundario, si estiraría, aquí debe estar, por ejemplo, este podría ser el extremo N terminal y por acá puede estar el extremo C terminal. Si todo esto que está incluyendo a cientos de aminoácidos lo estiramos, que sería el nivel primario. Ahora eso se va enroscando, formando nivel secundario de alfa hélice o nivel secundario, aquí fíjense, no se ve bien por acá, aquí está, plegamientos beta y los bucles. Y ahora cuando todo esto se arma, diríamos así, aparecen los motivos aquí adentro y los dominios. Entonces un dominio puede estar formado por varios motivos. Por ejemplo, una enzima se puede decir, al año ustedes van a ver, en el dominio beta de la proteína X se encuentra el receptor de tal cosa. ¿Qué función tienen los dominios? Realizan funciones específicas separadas para la proteína. Es decir, fíjense nuevamente acá, este es un dominio. ¿Qué hace? Puede enlazar un pequeño ligando, o sea, sería un sitio activo tal vez. Un pequeño ligando, pueden poner forma parte de un sitio activo, forma parte del sitio activo de una enzima. Un dominio también puede cumplir esta función, puede atravesar la membrana plasmática, es decir, sería una proteína transmembrana. Recuerdan que hemos visto en lípidos, son las proteínas estructurales que atraviesan toda la membrana, comunicando el exterior con el interior. ¿Contiene el sitio catalítico? Pues bueno, en el caso de las enzimas. Puede enlazar al DNA en caso de factores de transcripción, que ahorita todavía no podemos hablar de eso. Este es el penúltimo capítulo cuando hablemos del DNA, su estructura, su síntesis, etc. Y fíjense, enlazar ligandos, atravesar las membranas plasmáticas. ¿Para qué? Para producir, aquí pongan chicos, atravesar la membrana plasmática, proteínas transmembranas, aquí pongan, para transducción de señales. Esa es una amiguita que les dejo, no vamos a hablar ahorita de eso. Repito, transducción de señales al interior de la célula. Para transducción de señales al interior de la célula. Puede contener el sitio catalítico de una enzima en particular. Esto de enlace un pequeño ligando puede ser un antígeno, un anticuerpo o un antígeno, un anticuerpo por lo general. O esto que ayuda en la transcripción del DNA. Provee superficie para enlazarse específicamente a otra proteína. Si nosotros nos fijamos, todo eso de qué está hablando? Está hablando de las principales funciones de las proteínas. Entonces, las funciones de las proteínas dependen de que escriben eso, por favor. Quisito, saquen una flechita, un asterisco, como ustedes gusten. En consecuencia, las funciones de las proteínas, dependerán
o dependen, no dependerán, dependen de la estructura tridimensional completa de esta, o sea, de la proteína, ¿no? Depende de la estructura tridimensional de esta. Escriban aquí. Recordar que la estructura tridimensional de una proteína da lugar a una función biológica. La estructura tridimensional de una proteína garantiza mejor su función biológica. Eso es en cuanto a los niveles de, ya sabemos lo que son los dominios y los motivos. Los dominios y motivos serían estructuras supersecundarias, ¿no? Que ya están perfilando, repito, el nivel terciario. Estructura terciaria o nivel terciario se refiere ya ahora a la completa estructura tridimensional de una proteína. Resulta de reacciones, digamos, relaciones estéricas, espacio quiere decir, ¿no? Plegamiento de residuos de aminoácidos que están distanciados en la secuencia lineal. Se puede crear así estructuras tridimensionales adecuadas para, por ejemplo, que sean los sitios activos de una enzima, etc. Esta ya es la estructura terciaria, diríamos, ¿no? Se han producido plegamientos entre residuos de aminoácidos distanciados. Por ejemplo, fíjense en mi cursor, si estos se están asociando, tendría que ser un puente de hidrógeno o tal vez un Van der Waals o tal vez atracciones electrostáticas. Pero fíjense, si este es un aminoácido, fíjense en mi cursor, este es otro aminoácido. Imaginemos que este es el extremo N terminal y el C terminal está acá. Si esto lo estiraríamos, esto que están formando un puente de hidrógeno aparecerían lejos. Por eso a eso se refiere. Resulta de las relaciones estéricas de los residuos de aminoácidos que están muy distanciados en la secuencia lineal. ¿Está claro eso? Repito que si digamos este y este se están asociando, y si este es el extremo y este es el otro extremo, y repito, y lo estiramos, este y este aparecerían lejísimos. ¿Por qué se han asociado? Pues por todos estos plegamientos, estos plegamientos intrincados, que repito, no es al azar. Todo esto está condicionado genéticamente. La proteína, cuando se sintetice en los ribosomas, así tiene que formarse después. Solo así va a tener una función biológica. Por ejemplo, esta es la representación de una enzima, la piruvatoquinasa, que ustedes van a hablar de esto al año. Esta piruvatoquinasa tiene una función específica que si algo variaría aquí, pues ya no tendrían la misma función. Todo está regulado al, diríamos, no al milímetro, al nanómetro, para que todo funcione bien. Según el tipo de plegamiento, las proteínas pueden ser, recuerden que hemos dicho, proteínas fibrosas o pueden ser proteínas globulares. Entonces, por ejemplo, tendríamos esto como el colágeno, por ejemplo, es que estaría abundando aquí, pueden haber proteínas con nivel secundario alfa hélice o plegamientos beta. Y en los globulares puede reconocerse también todo. Fíjense, esta sería la estructura terciaria de una proteína globular. ¿Qué cosa reconocemos? Su extremo N terminal, su extremo C terminal, por ahí debe estar metido. ¿Y qué sería esto? Nivel secundario. Estructuras de alfa hélice, que son estas estructuras de plegamentos beta unidos por bucles. Aquí también hay otro bucle un poco más complicado que está uniendo un plegamento beta con una alfa hélice, etc. Y algo que hemos dicho, ¿verdad? Es que las proteínas fibrosas pueden aumentar ahí por su forma alargada, son insolubles en agua y muy poco solubles en solución fisiológica. En cambio, las proteínas globulares son solubles en agua. Porque hemos hablado de eso, ¿recuerdan? Pues estos aminoácidos que estarían en la superficie serían aminoácidos hidrofílicos. Pongan posee en la superficie, porque esto es como una esfera, ¿no? Tridimensionalidad. Posee en la superficie aminoácidos hidrofílicos.
Y en el centro de la proteína están los aminoácidos hidrofóbicos o apolares. Eso hace que una proteína globular sea soluble. Vamos a ver más adelante que las enzimas todas son globulares porque tienen que ser solubles, sino cómo actuarían en la sangre, en los diferentes tejidos. Ahora, y yo les digo a ustedes aquí, según la estructura terciaria, las proteínas pueden ser fibrosas, que son insolubles, y las globulares, que son solubles. ¿Cómo saber si, recuerdan, les he dicho que no se puede ver ni con microscopio electrónico? No podemos ver un enlace peptídico. Repito, son elucubraciones del intelecto humano que hace que describa cómo son estas biomoléculas. Pero una manera para saber si una molécula proteica es esférica o es fibrosa, es decir, esférica o alargada, se utiliza, esto es importante en el sentido de que es cómo saber eso, ¿verdad? Si hemos dicho que no se puede ver, mediante el índice denominado razón de disimetría y se relacionado con el coeficiente friccional. Existe una ecuación que es la razón de disimetría que relaciona F sobre F sub 0, donde F es el coeficiente de fricción que corresponde a la forma real de una molécula y F sub 0 es el coeficiente de fricción de una molécula si tuviera una forma esférica perfecta. O sea, forma de una proteína que no conocemos relacionada con la forma de una proteína que sí la podemos conocer. Otra de estas de cómo conoce, si usted ha dicho que no se ve. Pues podemos ver por difracción de rayos X unos puntos que estarían indicando que esa molécula es redonda o esférica. Y entonces podemos usar como patrón esa proteína. Realmente es la enolasa, es una enzima que tiene una forma redonda. Si F sobre F sub 0 es igual a 1, es decir, no hay desviación, decimos que la proteína, relacionándola con la proteína esférica, con la proteína conocida que es esférica, diríamos que esa proteína es esférica, tiende a tener una estructura globular. Si la molécula, que no sabemos, tiene un coeficiente de fricción mayor a 1, quiere decir que es alargada. Y es, digamos, ¿por qué usar coeficiente de fricción física, chicos? Ustedes recuerdan qué cosa avanza más rápido. Si empujamos un ladrillo o una pelota, pues obvio la pelota. Entonces las moléculas que tienden a tener estructura redonda avanzarán más rápido y tendrán un coeficiente friccional más bajo. Entonces, si se relacionan esos coeficientes friccionales, se puede deducir si estamos frente a una proteína globular o frente a una proteína fibrosa. Bueno, no solo curiosidad, sino como para entender de cómo se sabe si hemos dicho que no se puede ver. Lo que sí ayuda mucho es la difracción de rayos X. No sé si en analítica van a llevar o han llevado en orgánica. La difracción de rayos X es un sistema muy, muy especializado que ayuda a entender o a confirmar, digamos, lo que el individuo, lo que el ser humano elucubra respecto a la forma de las moléculas. Empecemos con perdón, vamos a quedar acá, chicos. Ahora hemos dicho que estamos en el nivel terciario. El nivel terciario tiene proteínas, se clasifican proteínas fibrosas y proteínas globulares. Vamos a quedar acá. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Ya. Ya, chicos. Si no hay preguntas, pues bueno, quedamos ahí. Mañana tenemos clases a las 3. Un favor, chicos, ¿será posible que podamos dejar de presentar? Okay. ¿Podamos pasar a las 14:30? Hola, chicos, ¿es posible?
Voy a dejar de grabar. Ya. ¿Es posible que podamos pasar a las 14:30, chicos? Y ya dice Alejandra Yaviri, gracias por responder, Alejandra. Pues dice Alejandra, sí, en todo caso voy a colocar en el chat también, chicos, de que mañana podemos pasar a las 14:30 para un poquito compensar lo que la anterior semana yo no podía hablar muy bien. Ahora mismo me cuesta un poco, pero ya me he sacado los puntos de la encía, que es lo que no me dejaba hablar. Y bueno, entonces mañana 14:30, por favor, pasamos clases, voy a colocar en el chat. Listo, chicos, cuídense. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.